Muy buenas tardes, noches para todos. Gracias por unirse a este seminario de Derecho, Competencia y Regulación. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. En esta ocasión, con un tema que ha sido muy interesante en los últimos años, que ha generado mucho interés desde el punto de vista de la competencia, de la regulación, pero también desde la misma industria de la que vamos a hablar, que es la industria de servicios financieros, y en este caso las llamadas fintech. Ahorita vamos a entrar en qué significa eso, cuál es la figura legal de la que estamos hablando, cuál es la regulación, pero me da un enorme gusto poder presentar a dos expertas de este tema, dos personas que admiro mucho y que saben muchísimo de este tema. Déjenme presentarles primero a Carolina Garayza. Ella es responsable de implementar la estrategia de sostenibilidad para servicios financieros y es jefa de la oficina del presidente de servicios financieros en Grupo Coppel. Carolina tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de Chicago, tiene una licenciatura en economía por el ITAM y cursó también un programa de liderazgo e innovación en el MIT. Entre otras cosas, Carolina fue responsable de varios temas internacionales en COFESE, trabajó en la Secretaría de Energía y en la Secretaría de Economía. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros y aceptar esta invitación en IntelliJuris. Muchas gracias, Carlos. Me encanta estar con ustedes y espero podamos ayudar a resolver algunas dudas y sobre todo que podamos tener una conversación sobre este tema. Muchísimas gracias, Caro. También tenemos con nosotros a Andrea López Malo. Andrea es actualmente asociada senior en Instra Public Affairs and Law, donde brinda orientación regulatoria y legal especializada en materia financiera. Andrea es licenciada en Derecho por el ITAM, tiene un diplomado en competencia económica por la misma institución y cursó la maestría en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina. También tiene experiencia en la COFESE, tiene también mucha experiencia como consultora en diversas consultoras de Derecho y Economía y ha trabajado en asuntos de competencia con COFESE, con el IFT y también representando a clientes ante autoridades como la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México y Conducef. Así que, como ven, dos expertas de primera que nos acompañan. Y como les decía, primero me gustaría pues entender muy bien qué es esto del fintech, ¿no? ¿Qué significa eso de fintech? ¿De dónde viene el término? Incluso si nos pudieras, Caro, platicar en primer término sobre esta idea del fintech. Sí, el término que se ha puesto muy de moda, ¿no? Es Exacto. básicamente la combinación entre servicios financieros y herramientas tecnológicas. ¿Y por qué es la combinación? Pues porque usamos exactamente herramientas tecnológicas para ofrecer más servicios financieros a toda la población. Digo, México, como ya muchos de ustedes saben, es un país con un alto todavía, con una deuda gigante en inclusión financiera. Entonces, pues el término fintech nace justamente de poder ofrecer servicios financieros a través de tecnología y servicios financieros 100% digitales. Entonces, se podría decir que cualquier banco tradicional también que tiene ya servicios financieros digitales podría catalogarse dentro de una empresa fintech. Entonces, pues de ahí viene el término. De hecho, la ley fintech debería llamarse la ley como de tecnología financiera, ¿no? De tecnología, de acceso de tecnología financiera. Sí, y justo eso me gustaría preguntarte a ti, Andrea, pues la parte legal, ¿no? O sea, cómo, si se creó esta figura, como decía Carolina, hay esta idea de que hay una ley fintech, pero
nadie, probablemente pocos saben qué regula exactamente. Entonces, si nos puedes platicar un poquito del marco regulatorio. Sí, bueno, primero la bien o mal llamada ley fintech no regula todas las fintechs. Creo que es lo primero que deberíamos saber. O sea, voy a más adelante explicarlo, pero crea dos entidades financieras. Es la ley para regular instituciones de tecnología financiera, pero no es a todas. Hay fintechs por todas las leyes. Solo para dar algunos números, cuando se promulgó en 2018, se estimaba que había alrededor de 300 fintechs operando en el país. De acuerdo con el último radar de 2023, hay más de 950. Entonces, definitivamente estamos en un boom. Son datos del Finovista Fintech Radar que se publicó en febrero, finales de enero de este año. Entonces, sí estamos en un momento fintech en el país. Y bueno, se promulgó en 2018, fue hace 6 años. Definitivamente el mercado ha cambiado totalmente. ¿Por qué se decidió regular? Fue una ley que vino también de parte del sector, empezaba la Asociación FinTech México, la FICO, Bitso, muchas de diferentes empresas se acercaron a los reguladores porque se dieron cuenta que estaban actuando en una zona un poco gris de actividades reservadas que obviamente les conllevaba muchos riesgos. Entonces, en estos diálogos es cuando se empieza a escribir la ley FinTech. Se para unos años, esto empezó como en 2014, se paró y pues bueno, fue promulgada hasta 2018. Una particularidad importante es que es una ley que crearon basada en principios. La idea es, la ley no puede ir tan rápido como la tecnología. Entonces, pongamos el core en disposiciones secundarias para no tener que estar con lo difícil que es modificar una ley. En principios, como Caro dijo, inclusión financiera, que es y sigue siendo el gran reto de México, innovación, protección al consumidor, competencia, prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ¿Qué regula? A mí me gusta dividirlo en 6 temas, o sea, 6 puntos claves. Primero, los primeros 2 es la creación de 2 entidades financieras como tal, de las crowdfundings, que la ley llama instituciones de financiamiento colectivo, que son estas plataformas que ponen en contacto a personas que quieren invertir con personas que necesitan el dinero. Tal cual pensemos en un Uber, cómo pone en contacto a 2 partes. Igual las crowdfundings hay de 3 tipos: deuda, capital y copropiedad, dependiendo si en la de deuda pues estás adquiriendo tal cual deuda, en la de capital el inversionista adquiere acciones de una empresa, en la de copropiedad adquieres una parte proporcional de los bienes de un proyecto. Por ejemplo, pensemos en Brick, que compras este ladrillo de algún proyecto, de algún edificio. Esas son las primeras. Las segundas entidades financieras que se crean son las instituciones de fondos de pago electrónico, que todos conocemos como wallets. Es dinero electrónico, tal cual. Creo que no se llamó dinero por un tema de Banco de México, que son bastante especialitos en esa parte, pero lo que hacen es emitir, administrar y redimir fondos de pago electrónico, dinero electrónico tal cual. Siempre las IFPs tienen que tener disponible el dinero del usuario. Si yo meto 100 pesos y saco 50, la institución debe de tener esos otros 50. Es un cash in y cash out liso y llano. Asimismo, hay otras 2 figuras. El tema más controversial creo que fue activos virtuales o criptomonedas. De hecho, fue el tema por el que se paró la ley FinTech. Banco de México no quería que se incluyera en la ley. El gremio quería que se incluyera como un exchange, como una entidad financiera tal cual. Se llegó a la conclusión, como está en el articulado de la ley FinTech, la ley dice que las instituciones pueden operar con los activos, pueden tener wallets en activos virtuales, y los activos virtuales serán los que determine el Banco de México en disposiciones secundarias. Aquí el Banco de México hizo una jugadita
contraria, porque cuando emite la regulación secundaria dice que no podrán con ninguna. Entonces, para efectos prácticos, pues hoy por hoy no se puede tener wallets en criptomonedas, ninguna entidad financiera lo puede, pero la ley también dice que pues los criptoactivos que el Banco de México no haya determinado por el lado regulado pueden negociarse libremente, sujetos a pues el régimen de actividades vulnerables de la ley antilavado. Me intento ir un poco más rápido. El cuarto tema es el Open Finance. La ley es un artículo muy largo, pero un artículo. La ley FinTech establece la obligación de las entidades financieras, aquí no solo de las FinTech de esta ley, de establecer APIs estandarizadas para que compartan información entre ellas. Esto es para que son 3 tipos de datos abiertos. Lo voy a dar con ejemplos para que pueda ser más fácil. Datos abiertos, por ejemplo, es que las entidades financieras compartan información sobre sus cajeros, sus sucursales, información que yo como usuario podría meterme a la página de distintas, pero al tenerlas juntas pues puede ser una user experience mucho más fácil. Datos agregados, que son datos estadísticos, y datos transaccionales, que son los más sensibles y confidenciales de los usuarios. Hasta hoy, en la actualidad, solo hay regulación secundaria para el intercambio de datos abiertos. Desde ese entonces, 2018, y creo que era un año en transitorios, si no me equivoco, Caro, para que Sí. salieran los demás, y seguimos 6 años después esperando la regulación secundaria de datos agregados y transaccionales. Este es uno de los grandes temas pendientes, ¿no? De la ley FinTech. O sea, que creo que con el cambio de administración en el 2018, el sandbox regulatorio que se tenía como para ver cómo todos los jugadores del sector financiero íbamos a compartir los datos en beneficio del usuario, es bien importante que aquí el beneficiario final es el usuario y el dueño de los datos es el usuario. O sea, él es el usuario de servicios financieros. No le pertenecen a las instituciones bancarias ni a la institución financiera los datos jamás, pero pues queda pendiente el quién tiene el resguardo y quién tiene la custodia, ¿no? De los datos y eso pues no ha podido quedar y entonces al final del día los beneficios del Open Finance pues siguen muy difusos todavía, ¿no? Porque no se ha logrado avanzar en este tema de la regulación. Sí, y justo que Caro tocó el tema del sandbox regulatorio, que en la ley se llama modelos novedosos, hay 2 figuras que tienen que ver con el tema de dar cabida a esta innovación, a esta tecnología, a que la autoridad y el regulador esté cercano a todos estos cambios. El primero es el sandbox regulatorio, que es un mecanismo por medio del cual le otorgas una licencia temporal, es 2 años, prorrogable por 1 año, en ciertos casos y limitando a cierto número de clientes para todas estos modelos de negocios novedosos que no tienen cabida ni aquí ni allá, para que puedan probarse en un ambiente seguro, resguardados por la autoridad, para poder ver si funciona. Desde 2018 ha habido solicitudes, no ha habido ningún modelo novedoso autorizado. El tema es uno de los rezagos de la ley FinTech o de algo un área de oportunidad es que terminando este tiempo, el modelo de negocio se tiene que graduar a una entidad financiera, por decirlo así. Tienes que terminar en una entidad financiera y pues los costos regulatorios de estos 2 años para después ver si vas a tener cabida cuando no podría ser o cambio regulatorio para que te hagan un traje a la medida es muy poco factible hoy en día. Y finalmente, me gusta incluir el grupo de innovación financiera. Es un grupo consultivo que crea la ley FinTech. Según la ley, se tiene que reunir por lo menos una vez al año. Se reunió en 2018 por información pública y se sabe a partir del año pasado
con el lanzamiento de la primera semana FinTech que organizó la Secretaría de Hacienda. Se reunió a principios de este año. Esas son las únicas 2 ocasiones. Y es para que el regulador se acerque al gremio, las autoridades se junten, se sepa qué está pasando, cómo están cambiando los modelos, qué no está funcionando, y es en aras de esta innovación y de que la ley FinTech siga viva y se pueda ir cambiando en disposiciones secundarias. Creo que así englobaría los 6 temas de la ley FinTech. Muchísimas gracias, Andrea. Creo que nos haces un recorrido súper completo y es justo con lo que queríamos iniciar, entender todas las figuras y entender qué hace realmente esta ley FinTech. Una cosa que nos mencionas es que mucho quedó en principios y se esperaba un desarrollo regulatorio posterior y ya nos decían, por lo menos en datos no ha sucedido. ¿En los otros temas sí ha sucedido o todavía tenemos muchos pendientes ahí? ¿Cómo verían eso? Si quieres, Caro, o empiezo. Sí, a ver, yo creo que sí ha quedado muchísimo todavía pendiente, como que no se ha actualizado, como bien dijo Andrea, a ver, la regulación viene siempre tarde, ¿no? En todos lados, la tecnología avanza mucho más rápido y también las empresas de tecnología financiera, pues cada vez se van dando cuenta que necesitan ofrecer más productos y más, o sea, en un país como México que de verdad tiene una oportunidad impresionante, o sea, para ellos como negocios, pero nosotros como usuarios también, pues cada vez tenemos más confianza de entrarle a los servicios digitales, pero aunque cash is the king, pues sí, cada vez vamos teniendo un poco más confianza en usar servicios financieros digitales. Entonces, yo creo que ahí se ha quedado muy corta en actualizarse y sobre todo en comunicar los beneficios del Open Finance. Nadie sabe cuál es el beneficio del Open Finance. Y sí, uno es el compartir datos, pero ¿para qué? O sea, para que puedas dar servicios financieros personalizados y para que puedas satisfacer las necesidades de los clientes en todo momento. O sea, de eso nada más te sirve el Open Finance, para que el consumidor o el usuario de servicios financieros sea el beneficiario final, o sea, para que puedas hacer productos muy, muy personalizados. Pues eso todavía no lo estamos viviendo, ¿no? A pesar de que las fintechs están muy enfocadas en el cliente y los productos que van desarrollando, pues van como alrededor del cliente o de tener un journey del cliente o como experiencia del cliente muy satisfactoria, pues todavía falta este tema del Open Finance. ¿Tú, Andrea, le ves todavía retos en la parte de regulación secundaria? ¿Algo falta? Aparte del Open Finance, pues claramente está el tema de activos virtuales. Sabemos que Banxico pues puede ser bastante específico con sus criterios, pero es un tema que está bastante muerto en la ley, porque aunque la ley lo dice, pues dada esta circular no ha podido avanzar. Aparte de los temas de hace 5 años para acá, los temas de disposiciones secundarias para las IFPs, para las IFCs, que creo que para las entidades financieras en general, los temas de KYC, para el conocimiento del cliente de manera digital, de 5 años para acá todo cambia. Entonces, una actualización justo, no sé si de la ley. Definitivamente la ley mejoraría el sandbox regulatorio. Creo que es una súper herramienta que ha funcionado en diferentes países y en México tiene que cambiar porque tenemos más de 900 fintechs, no todas deben de caber en las figuras que tenemos. Entonces hay que sacar provecho de esa herramienta. No puede ser que a 6 años las autorizaciones que han habido y no las autorizaciones, las solicitudes que ha habido son o desistimientos o rechazos. Incluso hubo un Sandbox Challenge que se desistieron las empresas, acompañado por la Embajada de Reino Unido, que es el experto en los temas. Los límites de las instituciones de fondeo colectivo son muy bajos, entonces Es Yo bien creo que en activos interesante. virtuales vale la pena decir que o sea, en el mundo todas las autoridades le tienen miedo, ¿no? Todavía, o sea, como que en ese no se avanza tanto porque genera mucho miedo. El único que ha avanzado es Brasil,
y Estados Unidos con el ETF, pero apenas de Bitcoin, pero creo que genera mucho miedo justo por la volatilidad y, o sea, y pues la Sí. falta de estar soportados o backed en algo real. Oye, los que no le tienen miedo son los consumidores, ¿no? Porque por los precios de las criptomonedas parece que la demanda por lo menos sí está ahí, ¿no? Caro, quería preguntarte sobre el tema justo de cómo han cambiado los mercados y cómo ha evolucionado esto en la práctica, ¿no? Más tú que tienes esta visión de, digamos, de entidades con servicios financieros tradicionales que están migrando a lo digital. Parte de la idea es, pues, que las fintech iban a generar nuevos mercados, nuevas oportunidades, pero luego también hemos visto que muchas fintech lo que están haciendo es que acaban comprando a una SOFOM o a un banco tradicional para dar ciertos servicios. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el mercado y qué está pasando ahí que las cosas no funcionan como quizás se preveían, ¿no? Pues sí, yo creo que al principio es muy, o sea, fue muy sencillo pensar que con lo que les ofrecía la ley FinTech, regulatoriamente hablando, iban a poder operar y hacer negocio, pero justo se dieron cuenta, o sea, primero es importante que definamos que las FinTechs en su mayoría comienzan a operar bajo un esquema regulatorio de una SOFOM, ¿no? Que es una sociedad financiera de objeto múltiple, que son empresas bien autorizadas y reguladas por la autoridad en México, pero necesitan ofrecer solamente cualquier tipo de producto de financiamiento. Como SOFOM, las fintechs no tienen posibilidades de captar ahorro o inversión de manera masiva y pública. Entonces, cuando las fintechs empiezan a operar y ofreciendo crédito, entonces la figura de una SOFOM les es suficiente. Pero cuando se empiezan a dar cuenta que también necesitan ofrecer otro tipo de productos como captación, entonces ya para tener captación se cambian a ser una SOFIPO. Y ahí es cuando empiezan a comprar sofipos, o empiezan a aplicar para hacer bancos, comprar bancos. Justo ahorita hay una institución, una fintech muy importante aplicando para hacer banco, brasileña, no, bueno, no sé si voy a decir nombres, pero está aplicando para hacer banco. Se Ya pueden tiene decir nombres, licencia de no hay restricciones Sofipo. sobre eso. Ya tiene licencia de Sofipo, pero ahora está, pues sí, aplicando para ser banco. Y justo es por eso, o sea, porque se da cuenta también que el consumidor cada vez pues confía más en los servicios financieros digitales y que pues sí, puede sacar mucho más o ser mucho mejor negocio si ofrece más productos y servicios. Y en el ofrecer más productos y servicios, pues es la captación, el producto de nómina que va a estar sacando también esta empresa pronto. Y pues otros productos de inversión, ¿no? Pero sí, están evolucionando porque creo que el cliente también ya está evolucionando. Ya no nada más quiere crédito, también quiere tener otro tipo pues, de lugares donde puede ir a depositar su dinero y le gane. Ahorita que las tasas están buenísimas también, pues creo que eso se ha vuelto bastante atractivo. Muchas gracias. Tú, Andrea, ¿cómo verías esta evolución, digamos, del mercado y también si son consecuencias no deseadas de la regulación que no fue lo ideal o esto se debe a otros factores, se debe a factores de cambio en los modelos de negocio? ¿Cómo lo ves tú? O sea, como les mencioné al principio, definitivamente con solo ver el número de fintechs, o sea, de todas estas empresas, también el tema bancos digitales, cuántos, o sea, no han salido. Entonces, el tema digital es el core. Yo regreso al tema que también tiene Carolina de la inclusión financiera. O sea, a mí sí me gustaría saber qué tanto, estas fintechs salieron mucho con la bandera de educación financiera, inclusión financiera, qué tanto es son los mismos clientes. Yo como usuario de algún banco tradicional me cambio por estos altos rendimientos a esta nueva fintech y qué tanto
sí están atrayendo a la población no bancarizada, que es un gran reto en México, que no sé cuál la última en IFES bastante, creo que es 2021 y debe de salir este año, pero no llegábamos, o sea, más del 50% de la población en México no está bancarizada. Entonces, pues, ¿qué pasa con esta bandera de las fintechs de por qué si toda la gente cada vez más, o sea, la digitalización, tienen celular, ¿por qué no la bancarización ha subido en esa proporción? Todas estas fintechs están creciendo, entonces están yendo compitiendo con los clientes que ya entonces tienen en banco tradicional alguno de sus ahorros y reciben su cuenta de nómina, pero en una fintech con estos altos rendimientos que ha llegado el último año hasta el 17%, otra parte, y qué tanto sí están atrayendo, incluyendo financieramente a los que no estaban bancarizados. O sea, definitivamente sí hay una intersección, porque de hecho muchos son el primer acceso a servicios financieros, ¿no? Ya no le llamamos bancarización, pues porque ya no son bancos todavía, pero pues sí son servicios financieros. Entonces, para muchos sí están dando su primer acceso a un servicio financiero, que es un crédito, y con el crédito, pues se van generando esta confianza, ¿no? En una institución. Pero también algo de lo que nos hemos dado cuenta es que si bien sí genera confianza a través del crédito, pues mientras no le deposite mi dinero no hay tanto problema, ¿no? También es importante que cuando vas a depositar el dinero, a la gente pues, le da mucho más confianza tener un lugar de ladrillo y donde haya una persona a la que pueda gritarle a la cara cada vez que algo no le hace clic, ¿no? En los números en su cuenta. Entonces creo que ahí en un país como nosotros, donde sí el efectivo sigue siendo súper importante y donde la relación cara a cara también, pues ahí está el reto todavía importante. Le preguntaban hace poco a esta empresa que está aplicando para ser bancos si van a construir sucursales, ellos decían que no, pero digo, al final del día pues tener corresponsalías, que es distintos lugares donde puedan ir la gente a depositar dinero, a hacer pagos y este tipo de cosas, pues les resulta súper importante todavía. Entonces, yo creo que llega un punto en donde ellos ya no van a poder seguir incluyendo financieramente a la gente y donde nosotros como bancos, que no me gusta llamarnos tradicionales, pues tenemos que terminar de hacer ese trabajo, ¿no? Y cumplir con la deuda pendiente que tenemos todavía. De acuerdo. Y ahí creo que puede ser interesante ver la experiencia internacional, ¿no? Ustedes conocen bien la parte internacional, han estudiado estos temas, cómo funcionan fuera de México. Andrea, tú mencionabas el tema de Sandbox, de alguna manera se copió de la experiencia del Reino Unido, ¿no? De hecho, es bien interesante y dado que nuestra serie es de derecho, competencia y regulación, ahora se ha estado hablando de utilizar también un sandbox para el tema de regular la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como modelo de regulación es bien interesante ese tema, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, en el desarrollo de las fintech, en el desarrollo de estos mercados, comparado a nivel internacional, ¿cómo consideran ustedes que estamos? ¿Cómo se ven las cosas afuera? Por ejemplo, si hay mejores prácticas que podríamos seguir en cómo ha evolucionado la regulación en estos temas. Pues México a nivel Latinoamérica fue un paradigma cuando en 2016 fue la primera ley fintech. Tiempo después, empezando por el tema de Open Finance, aunque fuimos los primeros y se incluyó, ya nos ganó Brasil, Chile, Colombia. Entonces, en regulación secundaria hemos quedado rezagados. Sí fue un hito la ley fintech mexicana como la primera en su especie, pero sí a nivel Latinoamérica, por no compararnos
mucho se tomó de Reino Unido, pero sabemos que ellos ya van en fases más avanzadas, pero también a nivel regional, la batuta que llevábamos creo que está un poco rezagada. Brasil ya va en Open Finance y en intercambio de información de seguros, sí, ya en datos transaccionales y demás. Entonces, creo que estamos justo a tiempo para retomar este liderazgo de México en todo esto de tecnologías financieras. De acuerdo. Pero sí nos ves en los últimos años, digamos, un poquito rezagados, si te interpreto bien, André. Sí, creo que la ley basada en principios está, pero definitivamente falta regulación secundaria, falta también regulación, o sea, porque fintech no solo es la ley fintech, o sea, es la figura de Sofipo, de Sofom, todo los temas de Banjico, la red de los medios de disposición, la red de pagos con tarjeta es otro gran tema, cámaras de compensación. Entonces, definitivamente el sistema financiero mexicano sí tiene bastantes rezagos regulatorios, más allá de la ley fintech, hablando de fintech en general, no de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. De acuerdo. Caro, ¿tú cómo lo ves? Sí, concuerdo con Andrea. O sea, creo que nos hemos quedado atrás y creo que ha faltado voluntad, ¿no? O sea, hablando de medios de pago, por ejemplo, pues a ver, hubo un esfuerzo importante cuando se lanzó Codi hace unos años, ¿no? Para que pudiera haber pagos y traspaso de dinero digital súper fácil, súper sencillo, se subieron, o sea, toda la banca y todos querían participar. Y ahora están lanzando el DIMO, ¿no? Que es el CODI 2.0, pero ahora se llama DIMO. Y te das cuenta que es falta de voluntad porque, a ver, no queremos realmente quitar como país y como gobierno y como una política pública, no queremos quitar realmente el efectivo de las calles, no queremos que la gente deje de usar efectivo todavía. Pues está el tema de la facilidad con la que la gente puede cambiar de números de teléfono celular y que por eso pues tampoco va a ser muy exitoso este DIMO 2.0, a pesar de que es gratis, de que sí todos los bancos están participando, pues nunca vamos a llegar a tener el Pix de Brasil, que es el CODI, o sea, para pagos. En Brasil, por ejemplo, tú puedes pagarle a un limpiavidrios o sea, con tu celular, o sea, no traes dinero en efectivo, pues le quieres pasar 10 pesos si quieres, pues con su celular le pagas, ya le depositas, él tiene una cuenta y entonces ya todos felices sin efectivo en la calle. Podríamos hacer eso, ya estamos con la tecnología, el Banjico ya tiene la tecnología para hacer eso, pero otra vez es un tema de voluntad y también yo diría de capacidad de la autoridad, ¿no? O sea, los trámites de autorizaciones para SOFOMS y SOFIPOS y todo, y ahora para convertirse en bancos, algunos están tardando muchísimo tiempo. Pues, o sea, creo que en la voluntad se ve también la falta de capacidad que hay para darle agilidad a los trámites dentro del regulador. Entonces, yo creo que al menos en esta administración no va a cambiar y tampoco es una prioridad, ¿no? A pesar de que sigue la deuda de inclusión financiera todavía. Y sobre eso, si me permiten, voy a hacer una de las preguntas que nos ponen aquí nuestros asistentes al panel, Leonardo Peralta, que es un ávido participante de estos foros y le agradezco la pregunta. Él, por ejemplo, pregunta algo sobre eso, dice, hay un escenario donde por lo menos en esta administración no se vislumbran cambios relevantes en el marco regulatorio de las fintech. Es previsible que seguirá siendo viable para las fintech adquirir SOFIPOS o buscar convertirse ellas mismas en instituciones financieras tradicionales. Eh, creo que va a tu punto, ¿no, Carol? Sí, justo, o sea, les parece mucho más ágil adquirir SOFIPOS
que aplicar ellos para hacer una SOFIPO porque el trámite es mucho más tardado, ¿no? Entonces, pues va de la mano con la falta de capacidad que hay para darle celeridad a los trámites, porque pues sí, la tecnología se mueve muy rápido, los competidores también, entonces tardarte 2 años en que te autoricen no convertirte de SOFOM a una SOFIPO, pues mejor adquieres una y ya es mucho más sencillo. Pero justo va de la mano con esto, ¿no? O sea, no se ve que a nivel del regulador se tenga la prisa que los jugadores. Ahora, ¿qué pasa con otros reguladores que están de alguna manera inmersos en esta discusión y analizando estos temas? Como probablemente ustedes saben, desde hace mucho tiempo la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, ha estado interesado en estos temas, ¿no? Fue un jugador relevante, digamos, en la discusión legislativa en el 2018. Recientemente inició, bueno, ya ni tan recientemente, ¿no? En el 2022 inició un estudio sobre el sector fintech en general, ¿no? Algunos decían porque no se han generado los cambios en los mercados como se esperaban, algunos decían porque ha identificado algunos retos muy específicos en la regulación que le interesaba atender. El punto es que de 22 a hoy no tenemos resultados en ese estudio fintech todavía, ¿no? Pero bueno, sabemos que está interesado el regulador de competencia en el tema. Se menciona que también de alguna manera el IFT puede estar interesado en algunos temas de estos. Obviamente ustedes han mencionado todos los reguladores del sector financiero, pero incluso el INAI por el tema de los datos. Entonces, ustedes ven un espacio donde estos otros reguladores, ya no los tradicionales del sector financiero, sino otros reguladores en materia de competencia, de datos, de protección al consumidor, etcétera, participen en esto y ustedes qué ven que pueden hacer o que les interesa de esta discusión. Andrea, si quieres, podemos empezar por ti. Bueno, quisiera retomar el tema del grupo de innovación financiera. Este no es solo para las fintechs. ¿Por qué no hay disposiciones secundarias? Eso creo que es también área de oportunidad o un vacío de la ley, no prever las disposiciones secundarias. ¿Por qué no tiene un asiento en esa mesa la COFESE, el IFT, el INAI, todos estos que mencionas? Se reunió en enero. Está el gremio buscando una actualización de la ley, lo que están llamando la ley FinTech 2.0, para actualizar muchos temas. Creo que todos estos reguladores, no solo los sectoriales financieros, tienen algo que decir y algo que ver. Entonces, tiene que ser, pues la ley y la regulación nunca va a ir nunca va a ir tan rápido como la tecnología. El estudio que iniciaron en 2022, estoy segura que hoy por hoy, si reciben información, van a tener información totalmente diferente de hace 2 años. No te puedes tardar en un estudio de esa dimensión tanto tiempo. Sí. Y pues sí, o sea, tiene que ser un esfuerzo como salió la ley FinTech, que tiene que ser un esfuerzo público, privado, y de público tiene que tener no solo a los reguladores financieros, tienen que escucharse el punto de vista de competencia económica, el de datos personales, y aparte del lado privado, no solo a las fintechs, también a los bancos, a las al lado académico. Es la única manera de lograr. También estamos empezando con los temas de inteligencia artificial. ¿Cómo va a entrar el tema de inteligencia artificial, machine learning, al sector financiero? Se tienen que subir esas conversaciones. De acuerdo. Caro, ¿tú ves un espacio para esto? Sí, a ver, yo me quiero ir al 2014, ¿no? Estábamos en la COFESE, tú también, Carlos, cuando hicimos el estudio, ¿no? Del sector financiero y la falta de competencia en el sector financiero era un gran tema y se proponían muchísimas medidas para aumentar la competencia. Y, o sea, volteo a ver al 2024 dónde estamos en temas de, o sea,
de verdad, la cantidad de nuevos jugadores que ha habido y la presión que le ha metido al resto de los bancos, o sea, te puedes dar cuenta por todos los servicios digitales que ya están ofreciendo los bancos, ¿no? Incluso algunos están empezando a tener sus bancos digitales totalmente separados del banco tradicional que tienen, como que ya hizo a la banca darse cuenta, ¿no? O sea, el que se permitieran que entraran nuevos jugadores y con regulación mucho más pues laxa, ¿no? De una SOFOM para que empezara a prestar o con una tarjeta de crédito, como que este tipo de diferenciación en la regulación que hubo permitió la entrada de muchísimos jugadores y de verdad el mercado ha cambiado muchísimo. A mí me parece impresionante cómo ya tienen millones y millones de clientes los, los, las fintechs más famosas. No sé, Nubank va a llegar este año creo que a los 5 millones de clientes, Story tiene como 2.5 millones de clientes. De verdad creo que el desarrollo ha sido espectacular y nos ha obligado a todos los bancos a innovar y a buscar más productos y a pensar más en el cliente, pensarlo como que no está dado, ¿no? O sea, como que sí tienes que competir por ganarse su preferencia y eso me parece fenomenal. Creo que también se ha quedado un poco afuera el tema de que, ok, ya están los competidores adentro, ya no están compitiendo las fintechs contra los bancos tradicionales, no, ahora estamos compitiendo por productos. Y en cuanto estamos compitiendo por productos iguales, entonces ahí sí creemos que ya se necesita regulación igual. ¿No? Por ejemplo, en temas de riesgos prudenciales, ahora que las fintechs están empezando a captar dinero con tasas del 13-15% de rendimiento para que puedas ahorrar el dinero con ellos, que también está muy bien, o sea, dado las buenas tasas que se tienen, de interés que se tienen en el mercado, ¿no? Que van a empezar a bajar pronto, pero pues ahorita hagamos uso de ellas y aprovechémoslas. Creo que, pues sí, necesitan ya tener, pues, reglas y de riesgos prudenciales mucho más estrictas, sobre todo para cuidar el dinero de los ahorradores. La banca tradicional ahorita, por ejemplo, cumple con Basilea 3 y las SOFIPOS o las fintechs que están captando dinero cumplen con Basilea 1 o 2. O sea, creo que la autoridad o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya está volteando a ver a los riesgos que están adquiriendo y que pues necesitan al final del día proteger al usuario, ¿no? Al usuario de servicios financieros. Y creo que a la COFESE o a la autoridad también de competencia le ha faltado un poco, pues sí, diferenciar ya por productos, ¿no? Que ya competimos por productos y entonces la regulación ya tiene que ser pareja para el mismo tipo de producto. Y sobre eso, Caro, si me permites, hay algunas preguntas que justo tocan el tema de qué tan sustentable es ese tipo de productos a futuro, ¿no? Los que hablaban ustedes de lo abres en tu celular y te da el 17% de interés y se supone que es súper fácil, ¿no? ¿Y qué tan sustentable es eso o qué riesgos podemos ver ahí? Y cómo debería estarse regulando ese riesgo, ¿no? Digo, tiene que ver con lo que acabas de comentar, pero si le ven un tema de riesgo de sustentabilidad en general a estos modelos, ¿no? Al final del día, nosotros, como lo vemos, pues es un costo de adquisición, ¿no? De clientes también. O sea, y si entra en el modelo financiero de las fintechs, está bien. O sea, y creemos que varias, pues sí lo pueden todavía pagar. O sea, es un costo de adquisición de clientes. No sé, nosotros no incurrimos en un costo de adquisición tan grande, pero pues el banco tradicional tiene el costo de tener una presencia física y una sucursal, ¿no? Y entonces pues mientras lo puedan sostener, creo que no, o sea, son perfectamente, las vemos perfectamente seguras, pero en riesgos prudenciales, ¿no? Y me refiero a riesgos prudenciales porque pues ya son importantes y ya tienen mucho dinero de los ahorradores. Sí necesitan aumentar el capital que les es requerido para sustentar o poder, sí, sustentar los ahorros que están recibiendo. Sí, hacer frente. Creo que considero que no, o sea,
el gran reto del regulador en general, no solo los del sector financiero, en este caso es pues el balance entre la protección al patrimonio de todos estos usuarios y a la vez permitir esta innovación y esta tecnología, el balance entre esas dos, porque el sobreregular también podría ser malo, pero estas son empresas que pues adquieren masivamente recursos del público en general. Entonces, sí hay una línea bastante fina y el punto de equilibrio es un gran reto para los reguladores. De acuerdo. Un tema que también sale mucho a discusión cuando se habla de esta materia del fintech en general es el rol que pueden tener o que ya están teniendo empresas tecnológicas, ¿no? Empresas, pues hablemos de ellas como Meta, como Google, como otras empresas de ese tipo que de mercado libre, ¿no? A través de Mercado Pago, en fin, cómo estas empresas que se dedican a otras cosas pueden servir para, pues digamos, generar innovación y generar nuevos productos o productos relacionados con los servicios financieros, ¿no? Digo, Caro, tú estuviste en una de estas empresas tecnológicas y sabes lo que se maneja en datos, lo que se maneja en información, lo que se maneja en oportunidades de nuevos negocios en ese tipo de empresas. ¿Qué rol creen que puedan jugar? Si es que van a jugar, si ya lo juegan en otras jurisdicciones o no. Esa parte creo que es una de las cosas interesantes cuando hablamos de estos temas, ¿no? A ver, yo creo que el rol que ayudan a jugar es que permiten a los jugadores estar cerca del cliente, ¿no? O sea, no sé, me acuerdo cuando estaba pasando lo de WhatsApp Payments y todo el mundo quería como entrar o tener pues poder mandar dinero desde el WhatsApp, ¿no? A cualquier banco y todo esto. Los bancos o las instituciones financieras lo estaban usando para acercarse al cliente y lo que estaba pidiendo el cliente. Ahora, no en el tema de los datos y la poca, más bien la mucha credibilidad que han perdido, yo creo que no, ya ni siquiera la vemos como un jugador para estar cerca del cliente. Más bien, ahora siento que las instituciones financieras se están moviendo más a la parte del uso de AI, ¿no? Para generar, pues, experiencias mucho más, pues, únicas, fáciles, ágiles y adaptadas a las necesidades y poder anticiparte, en muchos casos, a las necesidades de los clientes. Y bueno, inteligencia artificial para el tema de riesgos se usa desde hace ya un rato, ¿no? O sea, nada más pues necesitas a la persona para que valide que lo que sale sea cierto, pero digo, ya se utiliza desde hace un buen rato para el tema de riesgos. Interesante. ¿Tú, Andrea, les ves algún rol? ¿Crees que se puede extrapolar experiencia internacional sobre eso? O sea, las big techs, estas llamadas, definitivamente es un fenómeno, no en México somos la excepción, es un fenómeno mundial que están incursionando en el sector financiero y definitivamente tienen ventajas competitivas contra las entidades financieras, empezando por la información que manejan, el llamado Big Data combinado con la AI que manejan estas empresas, la reputación y el poder de su marca, el acceso a recursos y financiamiento, que sabemos que en últimos años, el último año ha sido uno de los problemas que han tenido las fintechs, que tuvieron un boom de financiamientos y ha bajado. Entonces, estas Big Tech conllevan muchas ventajas competitivas contra las entidades financieras tradicionales, no tradicionales, en general, o sea, estas mega empresas que aquí sí el regulador de competencia tendría muchos retos que hacer. Está el ejemplo de la ley de mercados digitales de la Unión Europea, que aunque no enfocado en el sector fintech, ya se está
ya es un precedente sobre el poder que están llegando a tener estas empresas, que además entran a todos los mercados y son killers en todos los mercados justo por el poder de dominio que tienen. A Sí, mí, más que las big techs, o sea, normales, conocidas, me preocupan las asiáticas, o sea, las que están logrando combinar el e-commerce con servicios financieros, ¿no? Como Ant Financial, o sea, Alibaba, o sea, como que ya tienen suficiente datos de consumo real también por e-commerce de los usuarios y encima están ofreciendo servicios digitales financieros, ¿no? Por eso son, o sea, líderes ahorita y es a donde el mundo está volteando para copiarlos y tienen, o sea, están basados en un modelo de pensar al ser humano como digital, ¿no? Y todos los datos que pueden extraer de, o sea, de la vida digital del ser humano y me parece, o sea, espectacular y también me da miedo, ¿no? muy interesante. Me gustaría dar un espacio nos están llegando muchísimas preguntas muy interesantes aquí del público participante. Uno de los temas que mencionaron es el de corresponsales. Preguntan si ese es el futuro, o sea, tener cada vez más corresponsales sería la mejor forma de, digamos, incrementar la penetración, es como lo estoy entendiendo, y que no necesitamos más empresas reguladas, más bancos, más entidades, sino necesitamos más corresponsales. ¿Qué opinarían de esto? A ver, yo creo que, o sea, sí, definitivamente los bancos digitales o las fintechs necesitan corresponsalías, ¿no? Necesitan tener corresponsalías. Aunque también hay un tema de, pues, dónde está la ventaja competitiva de los que ya están. Oxxo, por ejemplo, pues, normalmente funciona como corresponsalía de muchos, incluso de nosotros también y de muchas fintechs, pero pues ellos están sacando su propio producto, ¿no? Que este es Spin. Entonces, ¿hasta dónde pues Oxxo va a considerar abrir las puertas de o sea, para ser corresponsal a alguien que es su competencia también? Entonces, creo que sí es necesaria para que sigan creciendo y siendo exitosos, pero no sé hasta dónde les van a abrir las puertas en todos lados hasta que ellos vean que tal vez necesitan construir una que otra sucursal, ¿no? Tener Sí. una que otra sucursal propia. Que el No sé. ejemplo de Oxxo es interesante, porque entiendo que aceptan a todo mundo, ¿no? O sea, no es que esté cerrado ese canal y luego No es tienes cerrado, miles pero de el costo tiendas y es Walmart muy y alto. O sea, Oxxo es carísimo, o sea, usarlo como corresponsal no es muy barato, o sea, es caro. Y sí está abierto, pero está abierto todavía hasta que su producto, o sea, hasta que Spin no le den mucha promoción y no le estén apostando demasiado. O sea, falta ver qué sucede, ¿no? Con la apertura que siga teniendo. que siga habiendo más corresponsales. ¿Tú, Andrea, crees que la respuesta es seguir incrementando los corresponsales o le ves ahí un espacio de área Creo que gris? como decía Carolina, también en México no hay que perder de vista la realidad y el day to day al usuario, al reciente ingresado en este sistema y todo le da confianza el ir a un lugar a depositarlo, a lo Mm, mejor abrir la cuenta desde el celular, o sea, creo que no, hoy por hoy en México y a corto plazo no veo, o sea, a lo mejor la generación millennial, los más jóvenes ya confían un poco más, pero, o sea, pensando en mis papás, abuelos o generación más, o sea, decirle del celular todo y tómate una foto y sube tu INE y ya tienes una cuenta y entonces aquí manda, o sea, ¿dónde está mi dinero? Creo que no ujú, tenemos que, o sea, no podemos perder en vista, o sea, de vista la realidad del mexicano, o sea, y de lo que lo que necesitas, sí, la confianza, además el tema de, pues, atrás de lo digital siempre está el anonimato, el riesgo de más fraudes, también eso es un poco el espíritu de por qué regular estas plataformas. interesante. Un especialista de competencia nos pregunta
¿qué esperarían o les gustaría ver del estudio en materia de libre concurrencia y competencia que está haciendo COFESE? Pensando un poco en qué debería de tener ese estudio desde su punto de vista. Creo A que a ver, mí yo ya lo dije, primero, perdón. Andrea, tú, por favor. es enorme, o sea, el mercado de servicios financieros digitales. ¿Qué es servicios financieros digitales? Es una barbaridad de información, lo van a dividir por productos, por entidades, por licencias, por segmentos. Entonces, ¿cómo van a diferenciar o cómo van a delimitar? Creo que sería lo primero que quisiera saber porque no es algo que yo no he podido. Entonces, eso sería para mí lo fundamental. O sea, es un mercado tan dinámico, tan grande, en constante cambio. Entonces, ¿cuál va a ser la perspectiva de la autoridad para definir un mercado tan amplio como servicios financieros digitales? Tú, A mí Carolina. sí me gustaría ver diferenciación por productos, ¿no? O sea, y llamar a regulación o tener piso parejo por producto. O sea, si el producto es el mismo de cara al cliente, entonces la regulación debería ser exactamente la misma del que lo está ofreciendo. O sea, porque para la banca tradicional, pues sí es carísimo cumplir con la regulación, y pues ya se permite que las fintechs u otros jugadores puedan ofrecer el mismo producto con una regulación mucho más laxa. Entonces, que sí diferencie entre productos y pueda llamar a regulación por el mismo tipo de producto, ¿no? O sea, sí, el sector financiero, el sector de fintech es enorme, como les decía, pues sí, todos los bancos ya tienen servicios digitales y productos digitales y entonces, pues sí, si ofreces el mismo producto digital, entonces que tengas la misma regulación para ese producto digital si es un crédito digital, ¿no? De acuerdo. Pues creo que estamos llegando al final. Desgraciadamente se pasa muy rápido el tiempo en estas discusiones, pero solemos terminar este tipo de webinarios con una pregunta muy abierta a cada uno de nuestros expertos sobre qué se imaginan a futuro en esta materia específicamente, ¿no? ¿Dónde ven el fintech o la regulación en general de estos temas hacia adelante, un poco haciéndola de mago y previendo el futuro? Me gustaría preguntarles lo mismo a cada una de ustedes, ¿no? Si quieres, empezamos por ti, Andrea, y seguimos contigo, Carmen. El que me gustaría, mi lista de deseos, Tu mis lista deseos Santa de Santa Claus. Claus, pues definitivamente cambios, actualizaciones en la regulación, más innovación, más incluir figuras nuevas. Está todo el tema también de bancos digitales, pero ha habido 6, pero 3 han sido con su propia licencia, otros 3 si es una licencia aparte, es otra área gris. Entonces creo que además la línea divisoria entre entidades financieras se está desdibujando, o sea, cada vez más hay un nuevo modelo que tiene estas dos actividades de casa de bolsa, pero entonces creo que el sandbox regulatorio para mí sería una gran oportunidad y coincido contigo, Caro, en una diferenciación por productos. Para mí se está desdibujando y la línea entre entidades financieras con números clausos de actividades es un cambio de paradigma en el sector financiero, como se venía viendo desde que inició y desde que se decidió que tenía que ser un sector regulado por lo importante que es el patrimonio de las personas. Entonces, sí es un cambio de perspectiva impresionante, es una vuelta de 180 grados, pero hay que ver cómo vamos a poder acomodar todo esto porque ya no son casillas, entonces hay que ver dónde entran todos estos nuevos modelos. Muchas gracias, Andrea. Caro. Bueno, yo sí es como más wishful thinking. O sea, lo que a mí me gustaría ver en unos años es un usuario de servicios financieros mucho más empoderado. O sea,
que de verdad sepa el valor de sus datos y de sus necesidades, ¿no? Y que sí, las empresas, bancos tradicionales, fintechs, lo que sea, o sea, le ofrezcan los productos que realmente necesita, ¿no? Y que le ayuden a mejorar su vida. También en el tema de inclusión financiera, por supuesto, me encantaría que la brecha sí se redujera. Que incluyamos financieramente a muchas más personas, que les demos muchos más productos, como, o sea, el Open Finance, lo bueno que va a tener de nuevo, son productos personalizados, pero a ver, ¿para qué te quiero dar una hipoteca si tú lo que quieres es un crédito chiquito, ¿no? Un préstamo personal chiquito, o sea, como que sí es necesario personalizar los productos. Y también me gustaría que empezáramos más a hablar de salud financiera y no de educación financiera. O sea, a ninguno de los jugadores en el mercado nos conviene que la gente esté ahogada de deudas, ¿no? O sea, necesitamos todos generar conciencia que lo que quieres sí es ofrecerle productos financieros y servicios financieros, pero no que los estés ahogando, porque al final del día a mí me conviene que me paguen y a todos les conviene que les paguen, ¿no? O sea, como que hablar de salud financiera, más de educación financiera, pues es lo que a mí me gustaría ver en un futuro cercano. Interesantísimo, pues. Nuevamente, mil gracias. Creo que todos aprendimos mucho de estas expertas y todos los comentarios son muy positivos sobre todo lo que nos explicaron hoy. Nos quedan temas para otras sesiones, así que nos comprometemos a seguirlas invitando y nuevamente muchas gracias a todos por unirse. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Carlos. Gracias Bye. a todos. Gracias. Bye.